Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El cardenal Bantuan, que estuvo 13 años en la cárcel en Vietnam, en un campo de concentración, recomendaba especialmente a los jóvenes la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque decía que allí se aprendían muchas lecciones. Se aprendía a amar a la Iglesia. Se aprende también la alegría cristiana de la que se nos hablaba el otro día. Una alegría que va tantas veces acompañada de sufrimiento, de padecimientos que se han de arrostrar por causa del Evangelio. Y también se nos enseña con claridad la acción del Espíritu Santo. Cómo estos hombres y mujeres que abrazaban la fe y que se adhirieron al Evangelio de Jesús se iban dejando guiar por el don del Espíritu. Y así es como la comunidad de los creyentes fue creciendo. En estos últimos años el Papa Francisco ha hablado mucho del discernimiento. Y no se trata, obviamente, de una forma cómoda de quitarse de encima la obligación de decidir, de juzgar las cosas y de inclinarse por una u otra línea de acción, sino de entrar en esa atmósfera de oración. Y de hecho, por curioso que parezca, el episodio del libro de los Hechos de los Apóstoles que se proclama en este día viernes, nos habla de cómo un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, sale en defensa de los apóstoles, de Pedro y Juan, que habían sido azotados por predicar el nombre de Jesús, y les da un argumento diciéndoles a los demás miembros del Sanedrín que no se metan con esos hombres, que los suelten, porque si su idea y su actividad son cosa de los hombres, se dispersarán, pero si es cosa de Dios, no van a poder vencerlos. Y los demás les dieron la razón, aun y cuando azotaron a los apóstoles, que por cierto salieron contentos de haber merecido aquel ultraje, una enseñanza más de la alegría cristiana mezclada con el sufrimiento. El caso es que Gamaliel nos da una pauta muy clara. Las cosas que vienen de Dios crecen, se fortalecen y es imposible destruirlas, mientras que las cosas que solamente son de los hombres terminan por colapsarse, por caerse en ruinas. Discernir no significa simplemente dejar que los acontecimientos sigan su curso y ver en dónde acaban estas cosas. Lo que Gamaliel les hace ver al resto de los miembros del Sanedrín es que no pueden cometer una injusticia, que no pueden apresar a los apóstoles sin juzgarlos según la ley, simplemente por una animadversión, simplemente porque les tienen celos o envidias, sino que en ese caso han de tener paciencia. No se puede cometer una injusticia en previsión
de unos males más o menos futuros. No está permitido para impedir que sucedan cosas incluso pues muy desastrosas, muy malas. No se puede cometer una injusticia. No se puede hacer el mal, como dirá San Pablo, para que venga el bien. Aprender a discernir, a reconocer la mano de Dios en los acontecimientos del mundo y de nuestra propia vida no es cosa fácil. De ahí que, con razón, San Gregorio Magno hablara de que reconocer la presencia de Dios en la vida de los cristianos, de los creyentes, y saber discernir cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo no, es el arte de las artes. Y de manera similar, San Francisco de Sales, dirigiéndose a los confesores, a los sacerdotes confesores, decía que el oficio de confesor, de discernir, de ayudar a las almas, es el oficio más importante y más difícil, porque de él depende la eterna salvación. El más difícil. Discernir, conocer, poder distinguir lo que viene de Dios y lo que solo es de los hombres. San Alfonso María de Ligorio, hablando de estas mismas cosas, recuerda una expresión de la Sagrada Escritura donde se dice que el sacerdote debe discernir la lepra de la lepra, que es una frase del libro de Levítico, donde quien sospechaba tener la lepra debía acercarse al sacerdote y el sacerdote tenía que distinguir la afección de la piel de lo que era la verdadera lepra y de lo que no lo era. Y así esta expresión le sirve a San Alfonso María de Ligorio para decir que es muy importante discernir dónde está Dios en mi vida, dónde está Dios en la vida de los demás, dónde está actuando verdaderamente el Señor. Cosas que nos interesan a todos para conocer la voluntad de Dios. Cuando se toma una decisión, cuando se elige un estado de vida, cuando se está ante distintas posibilidades de hacer tales o cuales acciones, de emprender un proyecto. Queremos hacer lo que Dios nos pide. También es cierto que estas formas de proceder y de discernimiento nos sirven para colocarnos ante lo que el Espíritu Santo va suscitando en la Iglesia. Los distintos movimientos y carismas. Sin duda hay quien inmediatamente ante cualquier novedad se entusiasma y querría que eso fuera el modo de hacer las cosas para toda la Iglesia. Pero como decían ya los antiguos y las abuelas, ¿no? Doctores tiene la Iglesia para discernir lo que es local, de lo que es universal, lo que viene de Dios, lo que es solamente un entusiasmo pasajero, lo que conviene que se practique, lo que es totalmente opcional. Cuando Gamaliel da este consejo al Sanedrín, no les está simplemente diciendo que se desentiendan, sino que estén atentos y que se fijen, que vean a dónde va a parar la actividad de estos hombres, pero no los pueden condenar hasta mirar a dónde van a dar con sus acciones. Por sus frutos los conoceréis, les dijo Jesús a los apóstoles, para dar a entender que vamos conociendo lo que vale un hombre.
por sus frutos. Cierto, todos nos podemos equivocar y la misma Iglesia conoce casos clamorosos donde lo que parecía ser una obra de Dios a la mera hora era casi una obra del demonio. Y el gran doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, tiene mucho que decir al respecto. Pero en todo caso, lo que es cierto es que no nos debemos dejar llevar por los celos, por la envidia, por eso que se llama las celotipias, ante modos de hacer las cosas, especialmente en el campo de la religión, de los demás, y cometer una injusticia, sembrar la murmuración, la crítica, denostar a alguien, burlarse de sus formas de actuar, cometerles eso, una injusticia, en previsión de que pudieran llegar a hacer cosas desatinadas o totalmente equivocadas. Tener esa paciencia, la paciencia divina para saber detectar la voz y la presencia del Espíritu Santo. Arte de las artes. Y con razón hay que ser hombres de oración. Suponemos que el mismo Gamaliel lo era y que al final de cuentas era un hombre justo y que estaba cerca de Dios. Y eso fue lo que les sirvió para dar tan buen consejo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.